Yo quiero que usted abra esta noche en el nombre de Jesús, en el capítulo 8 del libro de Romanos. Los días domingos estoy dando una serie que hemos llamado el Espíritu Santo, así de simple, el Espíritu Santo. Esta es la cuarta exposición que hacemos acerca del Espíritu Santo y hay muchas más. Nos faltan mínimo 3, 4 domingos de seguir hablando del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos han estado aprendiendo, pero la palabra de Dios, y ese es el tema que esta noche vamos a desarrollar, es el Espíritu Santo de adopción. El Espíritu de adopción, ese es el tema. Y cuando uno ve, quiero que leamos la Biblia de una vez, en el versículo 14 del capítulo 8, vamos a leer hasta el 16, la Biblia dice, porque todos, dice, los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice, son hijos de Dios. Pues no habéis, dice, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice esta versión, sino que acá viene, habéis recibido el espíritu de adopción. Y había declarado yo el domingo pasado que por ese espíritu de adopción, hoy clamamos, Abba, Padre. Y la Biblia dice en el versículo 16, y ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros, dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una de las cosas más profundas acerca de lo que la palabra de Dios esta noche quiere enseñarnos acerca del espíritu de adopción, es que nosotros tenemos que entender que realmente en el pasado, la Biblia dice que estábamos lejos de Dios. La Biblia dice que definitivamente estábamos retirados, el pecado mismo nos había alejado de la misma presencia del Dios Todopoderoso y que ese pecado no permitía que nosotros nos acercáramos al Dios del cielo, al cual hoy adoramos y al cual hoy bendecimos. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender para poder entender por qué somos hijos de Dios es que la Escritura dice que Él, su Espíritu estoy hablando, nos adoptó. Y fíjese qué tremenda realidad o qué tremenda revelación de parte de Dios tenemos, porque antes no éramos hijos, dice la Biblia, y hoy vamos a estudiar la palabra del Señor, hemos sido aceptados por el Señor. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué es entonces la adopción para que usted me entienda? Y la verdad que la adopción es el acto por medio del cual se toma como propio a un hijo ajeno. La palabra de Dios dice que nosotros antes teníamos otro padre. Jesús mismo, cuando los discípulos, hermano amado, caminando por la tierra con él, encontraron a fariseos y a saduceos que querían hacerle mal a Jesús, aun siendo israelitas. La Biblia dice que Jesús les dijo, el problema de ustedes es que las obras de vuestro padre, el diablo, quieren hacer. Así que la paternidad que nosotros teníamos en el pecado era la paternidad diabólica y satánica del diablo. Ahora viene el Señor y en ese acto de adopción toma tu vida y toma mi vida, y dice la Escritura que nos toma como a sus propios hijos, aunque éramos ajenos a Él. Así que esa es la definición, hermano amado, que nosotros podemos entender en este versículo 15. El espíritu de adopción vino sobre nosotros. Y desde el momento en que el espíritu de adopción vino a nosotros, desde ese momento, desde nuestro interior, la Biblia dice que corren ríos de agua viva desde el momento en que creímos. Y la palabra de Dios dice en ese versículo 15 que desde que fuimos adoptados por el Espíritu Santo del Señor, dice, ahora podemos clamar, Abba, Padre.
Así que la paternidad, usted sabe que la Biblia dice que Dios es Padre de espíritus y desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos crió, mi amado hermano, estábamos en su seno. Ahora cuando el Espíritu Santo de Dios viene y de la paternidad diabólica y satánica te saca y te saca de las tinieblas a la luz gloriosa y admirable del Dios Todopoderoso, la Escritura dice que desde el momento en que el Espíritu de Dios te adopta una vez más a ti, te cambia de paternidad. Y ahora, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, ahora, escuche esto, por favor, el espíritu suyo dice, comienza a decir, según ese versículo 15, dice, con clamor, dice, comienza a hablar el espíritu suyo diciendo, Abba, Padre. Ninguna persona que esté en el mundo de tinieblas y que la paternidad de ella sea Satanás puede decir Abba Padre. Pero nosotros que hemos sido adoptados, sí podemos. Desde el momento en que creíste, te han cambiado el ADN satánico, diabólico. La paternidad pasada lo ha dejado el Señor atrás y Dios comienza desde la adopción a tener o a establecer, para que usted me entienda, una relación paternal, filial, con idénticos vínculos que, oiga, que los que resultan de la procreación. Por eso la Biblia dice que los que antes no éramos, ahora somos hijos. Y yo no sé si usted puede gozarse esta preciosa noche, pero cuando nosotros por la fe llegamos a ser creyentes, la Escritura dice que somos hijos de Dios por nacimiento, porque desde el momento en que hemos sido adoptados, oiga, hemos nacido del Espíritu, y desde el momento en que hemos nacido del Espíritu, la Biblia dice que el poder de la regeneración comienza a obrar en tu vida y comienza a obrar en mi vida de tal manera que esa adopción produce, dice la Biblia, una nueva vida en Cristo Jesús. Y entonces somos hijos de Dios por adopción. Qué tremendo es entender que hoy tu Padre, el Padre tuyo es el Señor. Qué tremendo es saber que estoy hablando a nivel espiritual. Oiga, qué tremendo es saber que antes tu padre era otro en las tinieblas, pero que ahora eres hijo de Dios por adopción y el Espíritu Santo, oiga, que es el que confirma nuestra adopción, nos dice estas palabras, versículo 16. Y el mismo Espíritu dice, el mismo Espíritu dice acá, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo le agregaría al versículo que sigue, y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué bendición tenemos. Por eso, oiga, qué precioso es entender la revelación de la palabra, porque cuando el Espíritu Santo hace esa transformación, esa adopción de tu vieja vida a una nueva vida, entonces algo tremendamente increíble que el mundo no puede entender comienza a suceder en tu vida. Punto 1, comienzas a tener guianza del Espíritu Santo de Dios. Comienzas a tener la certeza de que eres hijo de Dios porque el Espíritu Santo de Dios comienza a dirigirte y lo que antes no podías hacer natural, hoy comienzas a experimentar la naturaleza divina de Dios y entonces las tinieblas que antes te tenían atadas, ahora comienza la luz del Espíritu de Dios a realmente testificar lo que el versículo 16 dice, dar testimonio a tu espíritu. Y cuando el mundo de tinieblas viene para poder sojuzgarte,
para poder señalarte, para poder que tú pienses que no ha sucedido nada. La Biblia dice que viene el Espíritu Santo de Dios y da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y si hijo, dice la Biblia, coheredero, heredero y coheredero con Cristo de todo lo que Dios tiene para tu vida. Así que si tú has nacido de nuevo, ese espíritu de adopción, punto 1, te va a guiar a toda verdad. Te va a dirigir en el nombre poderoso de Jesús a dimensiones increíbles que antes no tenías, porque oiga, esa guianza definitivamente te llevará a que puedas experimentar la iluminación del Espíritu Santo de Dios para entender la palabra. Antes estabas lejos de Dios y ahora le puedes decir, Abba Padre. Antes no entendías ni comprendías cómo era que la gente, hermano, que se decía cristiana podía tener una relación con Dios que antes no tenía. Y ahora cuando el Espíritu Santo de Dios te dice, yo te he adoptado porque has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y desde este momento yo regenero tu vida, yo te hago nueva tu vida porque tú has sido tomado por Dios por adopción, y el Espíritu no solamente nos guía, sino que el punto 2 que yo quiero que usted entienda es que el Espíritu Santo, aparte de guiarnos, la Escritura dice en Romanos 8:15 que nos da, oiga eso, acceso al cielo. Antes no podíamos decir Abba, y hoy el Espíritu Santo de Dios, totalmente contrario a lo que antes éramos. Antes éramos esclavos, teníamos un espíritu de esclavitud. Ahora lo contrario a eso es un espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción nos da acceso a la misma presencia de Dios. Y cuando estamos, hermano, entrando a la presencia de Dios, lo primero que fluye de tu espíritu y lo primero que fluye de mi espíritu es Abba Padre. Porque antes no podíamos llamar a Dios Padre. Y hoy podemos decir claramente, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Dios te ha adoptado como hijo. Así que escuche esto, por favor. Cuando el Espíritu de Dios te adopta, no solamente te guía, no solamente, oiga, da el medio necesario para que tu vida sea iluminada, sino que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos santifica. La calidad de vida que tú vives, la calidad de vida que yo vivo, la que yo experimento, la que cada uno de los que están de aquel lado de esta transmisión en el televisor, oiga, en la tablet, en el celular, la experiencia que tú estás teniendo no es una experiencia cualquiera, es una experiencia de gloria, es una experiencia de victoria, porque antes las tinieblas no te dejaban ver a Dios, mas ahora vas de aumento en aumento. Nos da acceso a la presencia de Dios, ser adoptados como hijos de Él. Ese Espíritu Santo de adopción que está en ti. El versículo 16 dice que también da testimonio. Yo me ponía a pensar mientras meditaba la palabra del Señor en este día. Qué tremendo es que nadie tiene que dar testimonio de que tú eres hijo. Es el Espíritu Santo de Dios el que dará testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Porque si tú piensas juzgar, oiga, la situación tuya por la situación en la que estás viviendo, puede ser que esta noche sea una situación complicada, puede ser que esta noche sea una situación de pecado, una situación de tinieblas, y tú vas a pensar que no eres hijo de Dios. Mas la Biblia dice que si eres hijo del Señor, el Espíritu Santo de Dios que está en ti va a darte testimonio a tu espíritu, y cuando oiga el testimonio del Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida, definitivamente te provoca tener comunión con aquel que tú dices que eres hijo y al cual tú llamas Padre.
Punto 4. Ese Espíritu Santo de Dios que te ha adoptado te permite amar a los hermanos. Una evidencia clarísima de que eres hijo de Dios. Una evidencia clarísima que aquel hermano que te ha engendrado ha puesto un profundo amor sobre tu vida, es que tú no estás juzgando constantemente la condición de tu hermano, sino que tú has aprendido a amar a tu hermano más allá de sus falencias y de sus errores. Porque todos fallamos, porque todos tenemos momentos difíciles, momentos de prueba, momentos, hermano, complicados. Un día estamos allá arriba, siempre lo digo yo esto, en el monte de Dios, y otro día estamos en valles de sombra y de muerte. Mas si el espíritu de adopción está en ti, no solamente te guiará, no solamente te dará acceso a la presencia de Dios, no solamente dará testimonio de lo que tú eres en Dios, sino que también te enseñará a amar a tu hermano. Y eso es claro en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, mi amado hermano, dice en el punto 5 que los que somos hijos de Dios, quiero que lo lea literalmente, eso está, oiga, en Mateo 5:9, no lo vamos a escribir, oiga, en las pantallas, pero escúchelo conmigo, por favor. El punto 5 es que los hijos de Dios somos pacificadores. Si usted se encuentra con alguien que le gusta vivir en contienda, dude de que esa persona sea un hijo de Dios. Porque la característica de alguien que ha sido adoptado por Dios y que ha dejado la paternidad diabólica y satánica y que ha dejado las tinieblas es que ha aprendido a amar a su hermano y a su hermana, aún con todos los errores que tenga, y ha aprendido, dice la Biblia, a ser pacificador. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oiga, qué bonito. Así que donde está el espíritu de adopción que clama, Abba Padre, no solamente debe de haber un espíritu pacificador, no solamente debe de haber un espíritu de amor a sus hermanos, no solamente debe de haber un testimonio del espíritu de lo que tú eres, no solamente debe de sentir el acceso que tú tienes a Dios, no solamente debe de existir la guianza del Espíritu Santo del Señor, sino que aparte de eso, debes de entender que el Espíritu Santo de Dios te va a invitar, según lo que dice Efesios 5:1, a que tú seas imitador de Dios como hijos amados. Yo estoy realmente concluyendo, voy de a poquito llegando al final de la palabra esta noche, pero yo quiero decirte, ese Espíritu Santo que está en ti no solamente dice Abba Padre, porque nos podemos quedar con esa experiencia, una experiencia de amor, una experiencia de, oh, el Espíritu de Dios está sobre mí y ahora ese Espíritu me hace tener una tremenda comunión y relación con Dios verticalmente, pero no es eso solamente. La Biblia dice, mi amado hermano, en el punto 7 de este mensaje, que aparte, oiga, de ser pacificador y aparte de imitar a Dios, debemos, y esto está complicado, de amar, dice, a nuestros enemigos. Dice la Biblia, oiga esto en Mateo 5, versículo 43, que Cristo le dijo a sus discípulos, debemos de amar, les dijo, o deben de amar para que lo entiendan a sus enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:45. Deben de amar a sus enemigos para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No es solamente Abba Padre.
Aunque la Escritura dice en ese versículo 15 que he leído, que el que ha recibido ese espíritu de libertad, que no es un espíritu de esclavitud, que no es un espíritu de temor, ese hombre o esa mujer recibe ese espíritu de adopción y lo primero que hace es Abba Padre. Pero oiga, adelante de ese Abba Padre hay un montón de otras cosas que tienen que pasar y que tienen que suceder si es que el Espíritu de Dios te está haciendo nuevo para la gloria y la honra del Señor. Yo quiero que, por favor, esta noche vayamos de a poquito concluyendo diciendo, Señor, por favor, ayúdanos entonces. Porque la única manera, iglesia amada, de que nosotros podamos experimentar el poder y experimentar la gloria del Señor es que podamos entender que esa evidencia, oiga, de adopción que está en nosotros va a provocar cosas que antes no podíamos hacer. Me llamaba la atención y tengo algunas cosas acá que todavía quiero compartir. La Escritura dice que donde hay evidencia de adopción, usted solamente pregúntese, ¿yo he sido adoptado por el Señor? ¿Su espíritu está en mí? ¿Puedo clamar en esta noche, Abba Padre? Entonces tienes que profundizar un poco más en tu vida y tienes que buscar en ti mismo. Mira, te doy un consejo, que nadie, absolutamente nadie busque en ti esa evidencia. Mejor búscala tú mismo. Si soy hijo, si he sido adoptado de parte de Dios, las evidencias dentro de mi vida son reales, son poderosas. Oiga, tengo deseo de seguir todo lo que el Espíritu Santo de Dios me hace hacer. Tengo deseos de obedecer lo que la palabra del Señor y el Espíritu de Dios, hermano, nos está diciendo que tenemos que hacer. Somos como niños, oiga, somos como niños obedeciendo todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo. Si eso es realidad, entonces, hermano, realmente experimentaremos y daremos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret tremendos pasos espirituales para poder entender cuán grandes cosas Dios ha hecho en medio de nosotros. La adopción del Espíritu Santo de Dios, que te metió a la paternidad de Dios, no solamente presupone, hermano amado, pertenecer a la familia de Dios, sino que no es solamente proponerse ser, sino es estar dentro de la familia. Y ese Dios, oiga, que ha estado dispuesto a adoptarme, ese Dios que me ha hecho miembro de su familia, ese Dios, hermano amado, que definitivamente ha hecho que la experiencia espiritual mía sea de una manera increíblemente poderosa, porque antes no lo podía hacer, nos va a mostrar las condiciones bíblicas de mi adopción. Primero, el Espíritu de Dios va a poner fe en ti, va a poner fe en mí. Segundo, el Espíritu de Dios se va a encargar de regenerar mi vida. Tercero, el Espíritu de Dios me va a dar guianza. La gracia de Dios va a caer sobre mi vida. Y oiga, todos estos tres puntos, la gracia de Dios, la regeneración y la fe, definitivamente traerán evidencias gloriosas, oiga, de la adopción que el Espíritu Santo de Dios ha hecho sobre mi vida. Yo te invito a meditar unos minutos, yo ya estoy finalizando. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esos hijos de Dios no han recibido un espíritu de esclavitud, no han recibido un espíritu de temor, sino que ellos han recibido el espíritu de adopción por el cual esta noche clamamos, Abba Padre.